Hola, buenos días, ¿cómo están mis muchachos de quinto? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, tal como lo habíamos dicho en la clase anterior, vamos a trabajar con clases grabadas para que ustedes las puedan consultar cuando lo necesiten. ¿Ok? Seguimos trabajando con literatura. En quinto año se trabaja mucha literatura, así como se trabaja en cuarto año. Vamos a trabajar con el tema del realismo mágico. Ya pasamos de la literatura de fantasía, vamos a pasar con el realismo mágico. Y importante, por supuesto, cuando trabajamos con realismo mágico, debemos hablar de Cien años de soledad, debemos hablar de Gabriel García Márquez, que fue, digamos, el máximo representante en este género literario, el realismo mágico. Entonces, vamos a comenzar. Cuando hablamos de realismo mágico, por supuesto, el nombre que más destaca es el de Gabriel García Márquez y su obra Cien años de soledad. Pero dentro de lo que es el realismo mágico, digamos a nivel internacional, hay muchos exponentes. Y aquí en América Latina también tenemos muchos nombres que suenan. Está Jorge Luis Borges, está Julio Cortázar, está Isabel Allende, Laura Esquivel, Mario Vargas Llosa. En Venezuela tenemos los nombres de Julio Garmendia y Arturo Uslar Pietri. Entonces, el realismo mágico es un género que tiene como que la etiqueta de Cien años de soledad, pero hay muchos autores que trabajaron con este género del realismo mágico y que también forman parte de los grandes nombres que tenemos en la literatura universal. Entonces vamos a profundizar un poquito más en qué es el realismo, estos autores de los que estábamos hablando, las características que tiene el realismo mágico y por supuesto ahondar en el tema de Cien años de soledad, que es la novela que más tiene relevancia en la literatura. La aparición del realismo mágico como movimiento literario, o digamos como movimiento artístico realmente, porque comienza con el arte plástico, se ubica entre los años 20 y 30 aproximadamente, cuando algunos críticos intentaban definir las pinturas alemanas del periodo de la posguerra. Entonces, en ese devenir, con los temas y los elementos de las obras de esos artistas, se empezó a ver una característica muy de imaginación, de fantasía, de irrealidad. Y a partir de eso, entonces, poco a poco esta corriente se empieza a extender por Europa, principalmente por Holanda, Italia y Francia, y llega a los Estados Unidos, de donde empieza a bajar, ¿no? Sin embargo, pasa también directamente de Europa a Latinoamérica y ya lo vamos a conversar. Lo importante es que en los años 40 más o menos se realiza una exposición denominada Realistas Americanos y Realistas Mágicos, y aquí es donde se empieza a acuñar el término de realismo mágico, ¿no? Con ese nombre de esa exposición. Entonces aquí los críticos de la literatura empezaron a utilizar el realismo mágico para denominar este tipo de narraciones, perdón, que tenía esas características del movimiento artístico. Entonces, en literatura, el realismo mágico se caracteriza porque el autor empieza a combinar elementos fantásticos y fabulosos con elementos del mundo real, ¿no? Creando como una especie de equilibrio entre una atmósfera mágica, una atmósfera cotidiana, pero siempre yendo más allá, quebrantando los límites de la realidad y ubicándose entre la imaginación y la realidad, ¿no? Y plantea también sucesos comunes justamente para que el lector empiece a dudar, ¿no? Qué tanta verdad y qué tanta fantasía hay. Dentro de las revoluciones culturales y políticas que se estaban dando en el momento, sobre todo había mucha superstición en aquella época, regímenes autoritarios, procesos nacionales o locales
dentro de distintos países vanguardistas, el surgimiento del psicoanálisis, ¿no? Todo esto fue como el caldo de cultivo para que el realismo mágico pudiera florecer. Por ejemplo, aquí en América Latina tenemos representantes como Alejo Carpentier en Cuba, que fue uno de los principales impulsores del realismo mágico, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en Argentina, Miguel Ángel Asturias en Guatemala, Juan Rulfo y Juan José Arreola en México. Ya más adelante, en los años 60, empieza a tener relevancia Gabriel García Márquez. Mario Vargas Llosa desde Perú también consolida una literatura latinoamericana en este género. Y resalta también Isabel Allende en Chile y Laura Esquivel en México. Y en Venezuela, como les comentaba, tenemos entonces a Julio Garmendia y a Arturo Uslar Pietri, que también incursionaron en lo que fue el realismo mágico. Hablemos entonces de Gabriel García Márquez y su obra Cien años de soledad. A ver, la novela en sí lo que presenta de una forma bastante original es la saga de los Buendía, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace Gabriel García Márquez en Cien años de soledad? Él va narrando las aventuras y desventuras de esta familia, bueno, de la familia y de los allegados de la familia también, durante 100 años, desde que se funda el matrimonio entre José Arcadio Buendía y Úrsula, hasta todas las vicisitudes que viven en los últimos años sus descendientes. Eh, la historia básicamente se ubica en un pueblo eh, irreal, en un pueblo lleno de misterio y fantasía, que se llama Macondo, y sus fundadores son José Arcadio y Úrsula, justamente. Entonces, este pueblo está situado de una manera mágica en una región que es muy cercana a la costa del Caribe colombiano y genera como expectativa o duda, ¿será que existe o no existe Macondo? Entonces, lo importante es que en esta historia el humor, el amor, la tragedia, la política, lo histórico, la soledad, todos son elementos que se van entrecruzando y que van profundizando en el drama humano. Entonces, a pesar de que la novela es concebida dentro de una realidad mágica, la crítica la ubica como la mejor representación sociológica de la realidad latinoamericana de esa época. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a investigar más sobre Gabriel García Márquez, vamos a profundizar más en las características del realismo mágico y vamos a conocer un poquito más de la historia de Cien años de soledad, quienes eran los Buendía y todas esas vicisitudes que hablábamos que suceden dentro de la historia. Esa será la tarea. Cualquier duda, ya saben que me pueden contactar por WhatsApp. Nos vemos.